Ya, perfecto. Entonces, Solange, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Em, ¿Qué tal? ¿Todo bien y tú? Bien, todo bien. Que bueno, vamos a dar inicio a esta conversatoria, a esta charla que hemos creado, esta instancia entre Solange y yo en Vía Global, para poder darles más que todo más información a nuestros clientes de preguntas frecuentes que hemos notado a lo largo del camino y lo que los empresarios, lo que los emprendedores digitales, inversionistas también se preguntan a medida que van avanzando en el camino de internacionalizar sus negocios globales. Así que bueno, Solange, muchas gracias por estar acá con nosotros. Solange es la persona que está detrás de crear las compañías en Estados Unidos, la LLC, y también la que está detrás de llevar la renovación y los taxes de las compañías. Así que, Solange, eh, te doy la palabra. Me gustaría que te puedas presentar también para que la gente que nos vaya a escuchar o vaya a ver este video nos pueda conocer un poco mejor. Bueno, gracias. Mi nombre es Solange, bueno, me presento Octavio. Yo soy profesional en industria acá en Estados Unidos. Me especializo más que nada en no residentes, inversores no residentes. ¿Sí? Eh, antes de comenzar con las preguntas frecuentes que tienen todos ustedes, les voy a leer si un descargo y exoneración de responsabilidad que corresponde antes de dar respuestas tan generales. ¿Sí? Leo el descargo y después comenzamos con las preguntas. Perfecto. Eh, Perfecto. Bueno, esta información se brinda únicamente con fines generales e informativos. ¿Sí? No constituye asesoramiento contable, fiscal, legal ni migratorio, ¿sí? Y no crea ningún tipo de relación profesional con el espectador. Cada empresa, cada emprendedor y estructura internacional tiene particularidades propias, por lo que ninguna de las respuestas debe interpretarse como una recomendación directa para ese caso específico. ¿Sí? Las normas fiscales acá en Estados Unidos, incluyendo las aplicables para la LLC, a dueños no residentes, tratados tributarios, requisitos de reporte, obligaciones de la IRS, varían según la actividad, el país de residencia fiscal, el tipo de ingreso, la presencia en territorio de Estados Unidos y otros factores claves. Cualquier regla general puede tener excepciones estatutarias, regulatorias o de cumplimiento administrativo. Antes de tomar decisión o presentar declaraciones, siempre es recomendable consultar con un profesional calificado que evalúe la situación particular de cada uno y determinar la obligación correspondiente en USA y en su país de residencia. Si el cumplimiento de las normas puede exponer al contribuyente a sanciones civiles o penales, tanto a nivel federal como estatal. Ningún caso es exactamente igual al otro, por eso lo que vas a escuchar a continuación es información general pensada para orientar y aclarar conceptos, ¿sí? Pero debe analizarse individualmente antes de aplicarse a una situación real. Bueno, podemos comenzar. Perfecto. Bueno, sí, eso es importante porque es un documento que, más que todo, para aclarar y proteger las partes, ¿correcto? Exacto, correcto. Porque cada Bueno, caso es un mundo, cada caso es particular, a veces hay que evaluar, hay que entender la norma, ir al código de la IARES, lo que es la IARES, para poder analizar la situación de cada uno. No exacto. hay, no hay normas, digamos, Genérica. sí no va a ser igual para todos, depende de la actividad, depende de muchos factores. Si hay alguien que te vende, si una empresa que es para todos, sí, a vos te sirve la LLC sin saber la actividad, tengas mucho cuidado. Claro, exacto. Bueno, comencemos con el bloque de preguntas. Primero vamos a comenzar con conceptos base para después ir avanzando en lo que son las declaraciones de impuestos. Entonces, con Perfecto. respecto al primer bloque, Solange, de los conceptos base sobre qué son las compañías, cómo funcionan, me gustaría preguntarte, ¿qué significa llevar la contabilidad de una LLC en Estados Unidos? Bueno, llevar la contabilidad a veces se confunden, hay cierta confusión entre lo que es la contabilidad de la empresa, la actividad, y lo que es impuestos, declaración de impuestos. ¿Sí? Una está, una
está junto a la otra, ¿sí? Ujú. Primero se necesita tener la contabilidad para poder hacer una declaración de impuestos. Hay de todo tipo de empresas, sí, pequeñas, que están recién comenzando, que no tienen muchas transacciones, otras empresas que necesitan una contabilidad más organizada, sí, pero siempre ahí tienen que tener un orden, serían los movimientos de la empresa, los ingresos, los gastos, aportes de los socios o accionistas, depende del tipo de empresa, sí, préstamos, debe reflejar los ingresos y los gastos relacionados a la actividad comercial, ¿sí? No personal, a veces se mezclan lo personal con lo de la actividad de la empresa. Por eso es importante una contabilidad ordenada, ¿sí? Porque en el caso de una auditoría de la IRS tienen que tener todas las pruebas, tienen que tener todo bien ordenado. Claro, o sea, para el lado, por ejemplo, la mirada de un emprendedor, sería Ujú. llevar sería tener su libro de categorización de flujo de efectivo, categorizar mes a mes tu flujo de efectivo, tener el historial de los 12 meses y luego preparar su balance y su profit and loss. Exacto. Y luego con eso, entonces, Solange se puede encargar, nosotros nos podemos encargar de ingresar los formularios, los famosos forms. Eso Exacto. sería llevar la contabilidad, ¿correcto? Ya, eso sería ya la contabilidad, pueden hacerlo De forma básica, por supuesto. pueden contratar un servicio de contabilidad que nosotros también se los podemos brindar, eh, dependiendo del volumen que tengan, a veces sí es necesario que tengan ayuda profesional Claro, para la si hay contabilidad. activo, hay deuda, préstamo, ya entonces se complejiza un poco y ahí ya se requiere de ayuda profesional. Pero lo básico sería flujo de efectivo categorizado para después poder hacer el flujo, el balance y la ganancia y las pérdidas. Básicamente Sí, eso sería como... no mezclar, que pasa mucho, transacciones, porque a veces usan la cuenta de banco para gastar en temas personales, usan la tarjeta de la empresa para gastos personales. Es importante no hacer eso, no mezclar eso. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos con otra pregunta. Esta es muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre una LLC conectada y una LLC no conectada? Bueno, sí es una pregunta que mucha gente se hace, sí. Hay muchas opiniones diversas, van a buscar, van a ver un video que uno dice que esto sí es conectado y otro va a decir que no es conectado, sí. Claro, ¿Qué pasa? Lo importante acá, para saber qué es conectado y no conectado, primero es evaluar la actividad, ¿sí? Por lo cual ahora voy a hablar en general, pero cada actividad es o sea, tienen que tener en cuenta eso siempre. Eh, la fuente original es el código de la IARES, ¿sí? Ahí es donde hay que ver qué es lo que dice la IARES, o sea, a ver, ¿qué actividad tengo? Tengo esta actividad, bueno, vamos a revisar qué dice el IARES, qué dice el código, para analizar si es conectado o no, ¿sí? Es decir, a veces hay muchos grises, hay que evaluarlo bien, ¿sí? Porque no es muy fácil de interpretar, por eso hay tantas diferencias de opinión, ¿sí? claro. Para, para, Eh, para quizás los que no entiendan lo que es conectada o no conectada, básicamente una empresa conectada significa que tiene relación con Estados Unidos y una empresa no conectada significa que simplemente la empresa se constituyó en Estados Unidos, pero no tiene relación comercial con el país. O sea, por ejemplo, un freelance que tiene su LLC constituida en Estados Unidos, pero opera como freelance desde Chile y presta servicios quizás a Colombia, Argentina, Brasil, por decir algo. Eso, de acuerdo. Eso sería no conectado. Ujú. Pero si es una empresa que está constituida en Estados Unidos y tiene proveedores, clientes en Estados Unidos, viaja frecuentemente e ingresa esos viajes como gasto de la empresa, entonces ahí entiendo que pasa a ser conectada, generalizando, por supuesto, Claro. La LLC como estructura es la misma, ¿sí? Lo que marca la diferencia es la actividad de la empresa. la ¿Okay? actividad comercial. Si según el código de la IRS, si pueden ir revisar y ir a las fuentes, que es el 864C, dice que una LLC, una actividad conectada, es aquella que genera ingresos efectivamente conectados con la
con una actividad comercial en Estados Unidos. ¿Sí? Esto sucede cuando, no sé, parte del trabajo, servicios, decisiones o presencia física ocurre dentro de Estados Unidos. ¿Sí? Se trabaja dentro de Estados Unidos o de alguna manera hay alguna conexión, teniendo empleados, teniendo oficina, manteniendo inventario de productos. ¿Sí? El inventario es muy importante. ¿Sí? Porque ahí, eso también lo van a ver mucha diferenciación entre los que son más conservadores y los que no, que por ejemplo, Amazon, que tiene tiendas, que son tiendas de Amazon, pero el inventario es de uno, del inversionista que tiene el sí, que es no residente, eso ya lo conecta. Hay algunos que te digan así que no, y otros que sí, pero si van a ver el Ah, código, los, cuando los que hablan de hacen, claro, cuando, los que claro, hacen Amazon FBA, sí, exacto. Cuando habla de claro. inventario, el inventario es de la empresa, es tuyo, eso con lo que estás trabajando ya tenés conexión porque el inventario está acá en Estados Y eso que Unidos. implica, sin indagar mucho, pero a grandes rasgos, implica que si la empresa está conectada, debe, además de hacer la declaración de impuestos, debe pagar impuestos. Y si no está Sí, conectada, solamente declara, pero sí. declarativo, o sea, no paga impuestos. A modo informativo, sí, sí. Tiene que declarar, sí o Claro, sí, siempre declarar, siempre. claro, y Si ahí tiene depende el del sí, país, si ujú, tiene tratados fiscales con Estados Unidos o no, pueden haber alianzas donde eso se pueda enterar en uno u otro país, entiendo. Ahí va a depender de cada país, ¿correcto? sí, sí, correcto. Lo importante es que una vez que uno crea una empresa, sea la estructura que sea, el C Corp, que ya tiene su EIN, siempre tiene que declarar, aunque no haya actividad. Sí, eso es importante. Claro, Nada más. eso es una obligación por el hecho de tener una persona jurídica en Estados Unidos. Perfecto. ¿Y qué implica, Solange, que una LLC esté inactiva o sin ingresos durante un año o más tiempo y debe igual presentar los reportes? ¿No lo hace? ¿Qué pasa si no tiene ni siquiera cuenta de banco? ¿Qué pasa en esos casos? No, debe presentar aunque sean cero, que pues ya tiene IN. Si no tiene IN y solo abrieron una empresa en el Estado, no es necesario. Pero si ya sacaron un número de IN, que es el número tributario de la empresa, sí, tiene que declarar. Tiene que declarar Perfecto. aunque sea cero, o directamente, si ya ven que no la van a usar, las tienen que cerrar, tienen que cancelar el número de IN, sí, para cerrarla correctamente. O sea que si la empresa está constituida, tiene EIN, que es el Sí, número de identificación tributario de la empresa, pero no tiene cuentas bancarias ni siquiera abiertas, igual debe declarar y hacer los reportes. sí, correcto. Ok, eso es súper importante porque hay algunas personas que se meten a estos proveedores que hay en Internet, que hay muchos, que te Ujú. ofrecen crear las compañías y bueno, a un precio de hecho súper económico y uno las crea, te entregan todo, después se olvidan y bueno, eso es un error. Sí, 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 correcto. Ok, bueno, terminamos con el bloque uno, vamos a pasar al bloque 2 de declaraciones e impuestos. Y acá la primera pregunta dice así. ¿Todas las LLC deben declarar impuestos aunque no generen ingresos? Sí, correcto. Sí. Bueno, como ya lo habíamos hablado, si ya tiene el EIN, el número tributario, tiene que declarar al menos de manera informativa, aunque esté en cero. Ok, ok. Y bueno, lo mismo pasa si, si no tiene cuenta bancaria, lo debe hacer igual entonces. Ujú. Eh, ¿Cuándo una LLC debe pagar impuestos federales y cuándo no? La LLC no paga impuestos. Sí, primero empecemos por ahí porque la LLC es muy informativo. La LLC no paga impuestos porque se considera una empresa de paso, de traspaso. Los que pagan impuestos son los socios, en caso de que les corresponda pagar impuestos. Claro, Eh, Cuando una LLC, bueno, acá nos adelantamos a los tipos de formulario, ¿sí? Primero y principal, si la LLC, si la actividad de la LLC es conectada, sí deben pagar impuestos. Después el tema de la forma hay que ver si es single member, si es partnership. Hay LLC que se convierten en C Corp, o sea, son LLC en el Estado, pero tributan como C Corp. Hay muchas variantes, ¿sí?
Cuando es una LLC single member, un no residente debe presentar el formulario 5472 pro forma, que viene en forma del 1120, ¿sí? Que es un modo informativo donde se declaran las transacciones reportables entre la empresa y el dueño, o no solamente el dueño, también personas, partes relacionadas, ¿sí? Y se presenta la declaración individual. ¿Sí? Ahí en la declaración individual es donde va a ir todos los ingresos y gastos de la empresa. Cuando es un single member estamos hablando, cuando es un solo socio. Ahí son Ok, donde se reportan los ingresos y gastos de la empresa, y ahí se ve si da a pagar impuestos o no. Depende del resultado, ¿no? claro. del año. Cuando es un partnership, se presenta el formulario 1065. En el formulario de 65 van todos los ingresos y gastos, ¿sí? Ahí se generan los formularios K1, que es para cada socio. Por ejemplo, si hay dos socios que tienen 50% cada uno, van a tener dos K1, ¿sí? Ahí van lo que corresponde según su porcentaje, los ingresos y gastos, y eso se traspasa a la declaración individual, ¿sí? La empresa, la LLC nunca paga impuestos. Sí, en caso de que sean no residentes, generalmente se retienen. ¿Sí? La empresa a veces tiene la obligación de retener. eh, es una retención, no es un impuesto. Se retiene un 27% aproximadamente. ¿Sí? Después cuando presentan los socios su declaración individual, se pide de vuelta esa retención. Tal vez el impuesto que les iba a pagar es menos, tal vez un 10%, así que se solicita de vuelta esa retención. Generalmente funciona así la partnership, ¿sí? Después, si es una corporación, si la persona tiene una corporación, ya sea una corporación que fue creada desde el inicio como corporación también en el Estado, o una LLC que tributa como corporación, ahí la empresa es la que presenta y paga impuestos. Pagan el 21%, ¿sí? Y si hay distribución de dividendos, cuando es un no residente, hay que retener un 30%. Cuando los accionistas son residentes. Por eso se les dice que en las corporaciones tienen doble tributación. Claro. Tal vez es menos, lo regular es un 30%, se retiene. Pero cuando hay tratados, acá nos metemos en los tratados, cuando hay tratados con Estados Unidos, a veces es menos, a veces dice, el tratado dice, dependiendo del tratado, porque generalmente, por ejemplo, son de distribución de dividendos, a veces el 15% en vez del 30%. Claro. Y volviendo al principio, cuando estás hablando que la LLC, bueno, no paga impuestos, efectivamente eso así, es una entidad pass-through entity, o sea, que pasa entre la compañía a los miembros. Pero ¿qué pasa cuando el miembro no tiene ITIN? Cuando no tiene un número de identificación tributario personal y tampoco tiene Social Security Number. Ahí igual puede pasar y hacer su declaración personal, o tiene que hacerlo como si fuera una C Corp al 21% de esa estructura. Es recomendable que saque su ITIN, ¿sí? Y presente su declaración de impuestos para poder, porque si la empresa le retuvo impuestos, no es impuesto en realidad, si la empresa le hizo una retención porque le tuvo ingresos, como es un no residente, la empresa tuvo que retener, para poder solicitar una devolución parte o todo, dependiendo del caso, necesita presentar su declaración individual. Es importante que presente de su aplicación. Cuando se presenta la primera vez la declaración individual, ahí se hace la aplicación de la IVA. O puede ser antes, también pueden adelantarse, tal vez por algunos trámites con bancos, o también necesitan ITIN, a veces se puede adelantar antes de presentar la primera declaración, se puede solicitar el ITIN igualmente. O sea, para alguien que es nuevo en esto, que tiene su primera LLC, la abrió en 2025, tiene que entrar a la tax season del 2025 cuando empieza el año 2026. Lo Sí, hace como pass-through entity.
no tiene ITIN, entonces declara así y con esa justificación de que está declarando, solicita también el ITIN. Sí, pero también se puede solicitar antes, por ejemplo, si Claro, en la carta del EIN está su nombre, se sacó, pues, generalmente está a nombre de alguno de los socios o de los ambos socios, se puede pedir con esa ok, información, se puede también pedir una ITIN, ok, adelantándose porque los tiempos para aplicar al ITIN sí, demoran, ¿sí? Así que a veces si lo necesitan antes, es recomendable abrirle una vez que tengan la empresa creada. claro. Si no, Y la gran diferencia entre tributar así, con el fondo con pass-through, que pasa entre a las personas y no no como una corp al 21%, es que cuando pasan a las personas, tienes tramos escalonados por percentiles de ingreso. De 0 a $10.000 pagas el 10%, de 10.000 a, no recuerdo, 29.000, si no me equivoco, pagas el 12%. Bueno, ahí tú, Solange, eres la experta, pero más o menos así, algo así es. En cambio, perfecto. cuando es Corp, es el 21 fijo. Fijo, sí, sí. Pero la diferencia es que si hay distribución después de dividendo en la CORP, hay otro impuesto ahí con la distribución de dividendos, ¿sí? En la CORP. Y Claro, en el sí es la escala, ver en qué escala, en qué tramo de escala cayó el ingreso neto, y ahí se calcula el impuesto. Puede ser 10, 12, puede llegar hasta incluso, no sé, 20, 21, 30 y no me acuerdo. 37 creo que es el más alto, ¿no? 37, ahí la tengo justo la Sí. escala. Ese es como el global complementario, por ejemplo, el de Chile, para las personas naturales. Que todos los ingresos globales te llegan a... Es muy similar. Para los que son chilenos y vean esto, es muy similar a eso. Ok. Bueno, entonces, súper importante ver el caso a caso de cada uno para que no pierdan dinero en impuestos, porque yo he visto muchos casos de que hacen cualquier cosa, terminas pagando impuestos cuando en realidad no tienes que pagar. Entonces, Sí, súper importante que lo veamos con tiempo, cada cliente acérquese a nosotros, veamos cuál es su situación, cómo estuvo su año, sobre todo en esta fecha, y que nos puedan consultar para que no paguen de más, no paguen cosas que no tienen que pagar y se le haga una buena declaración de impuestos, ya sea conectada o no conectada. exacto. Bueno, vamos a avanzar al bloque 3 porque el tiempo no es mucho, así que esto es más que todo para conceptos generales de tocar puntos importantes, así que vamos a pasar al bloque 3 y vamos a hablar sobre los países con tratado versus los países que no tienen tratado, sin tratado. Entonces, evidentemente hay países que tienen tratados de no doble tributación con Estados Unidos y hay países que no lo tienen. Entonces, en relación a eso, si hablamos de Chile, yo soy chileno, tiene tratado con Estados Unidos, tiene tratado con Estados Unidos. ¿Qué significa en la práctica para un emprendedor chileno, un empresario chileno con una LLC? ¿Qué significa en la práctica que tenga tratado? Bueno, el tratado de doble imposición sí, tiene muchos artículos, volvemos a lo mismo, depende del caso, depende de la actividad, ¿sí? Pero en líneas generales, por ejemplo, bueno, con respecto al tratado de doble imposición, si según la actividad le toca pagar impuestos acá, eso lo tienen que ver en su país, porque se supone que si ya pagan impuestos acá, tal vez lo usan como crédito o no tienen que pagar impuestos allá en Chile. Sí, eso igualmente lo tienen que ver con un profesional en Chile, ¿sí? Eso lo tienen que evaluar allá. Pero generalmente los tratados, si pagas impuestos acá, no pagas allá y viceversa, ¿sí? Ahora bien, otros artículos, por ejemplo, lo que te contaba de los dividendos, ¿sí? En vez Ujú. de, generalmente esos tipos de ingresos se consideran este, fijos, determinables, anuales o periódicos, ¿sí? Ya sea dividendos, intereses, royalties, eh, este, generalmente esos son los intereses fijos, los ingresos fijos, ¿sí? Eso en la mayoría de los tratados está, ¿sí? No recuerdo en qué artículo 10, artículo 11, generalmente son similares los tratados entre los países que tienen tratado con Estados Unidos,
Como había comentado, para los no residentes, la retención es 30%, generalmente. ¿Sí? Si recibieron dividendos, 30%, recibieron royalty, 30%, ¿sí? Pero cuando hay tratado, disminuye. ¿Sí? Por ejemplo, dividendos, a veces pasa el 15% o el 5%, dependiendo del caso. Intereses, generalmente pasa al 10%, ¿sí? Royalty a veces directamente no se tienen que retener, ¿sí? Generalmente los efectos acá en Estados Unidos, cuando se firman los tratados, es eso. Y también el tratado habla de si la actividad de la empresa está conectada o si tiene establecimiento fijo, también es como que detalle un poco más esa parte para evaluar las conexiones y no conexiones. Perfecto, perfecto. Y si una LLC genera utilidades, o sea, utilidades me refiero a después de su balance. Entonces, tuvo ingresos, tuvo costos, tuvo gastos y generó utilidades, última línea. ¿Se tributa en Estados Unidos o en el país de residencia del dueño? Volvemos a lo mismo, depende de la actividad, depende si está conectado o no conectado, ¿sí? Ahí ya volvemos a lo mismo. Si es conectado, sí, va a tributar acá, y después en Chile, si hay tratado de doble imposición, tal vez no va a tributar en el país donde haya tratado, o sea, Chile, España, México, sí, pero eso lo tienen que ver con un profesional de su país para evaluar bien el tratado y las reglas del otro lado, ¿sí? Claro, claro, entiendo. Ahí por lo general lo que pasa es que para los chilenos que tienen empresas en Estados Unidos, la empresa es una entidad, es una persona jurídica que hace su ingreso y pérdidas y, bueno, si tiene que pagar impuestos paga, si no, no. Pero todo lo que sale como aporte, o sea, claro, aporte de dividendo hacia los miembros o egreso, en el fondo, aportes de capital hacia los miembros, eso va a caer en el global complementario de ese miembro en Chile. O sea, le va a influir en cuánto ingreso tuvo en el año. Eso sí es así. Entonces, ojo con el global complementario en Chile de las personas que tienen ingresos fuera, porque el Servicio de Impuestos Internos de Chile, que se llama SI, va a perseguir los ingresos globales. O sea, si tú tienes ingresos con una LLC en Estados Unidos, va a tomar esos ingresos de la LLC en Estados Unidos. Si tienes una empresa en Dubái, va a tomar los ingresos de la empresa en Dubái. Entonces, global complementario, todos los ingresos, pero ahí volvemos a lo mismo, el tratado con Estados Unidos nos va a beneficiar, pero hay que verlo con el contador en Chile y nosotros les podemos ayudar por el lado de Estados Unidos. Claro, exacto. Sí, sí, pues seguramente tal vez ese ingreso de Estados Unidos, donde ya pagaron impuestos, en caso de que según la actividad les correspondería pagar impuestos, por ejemplo, real estate, ¿sí? Tal vez el impuesto que pagan acá lo pueden ver con el tratado, lo pueden ver si hacen con ese ingreso ganado, cómo lo reportan en sus países. Exacto. Y Uh-huh. bueno, ¿y qué pasa con los países sin tratados, que son hartos? O sea, partimos con el que tiene tratado LATAM, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Bolivia? ¿Qué pasa con Perú? Bueno, Parece que Colombia tampoco tiene tratado. ¿Qué pasa con todos los países que no tienen tratado de tributación con Estados Unidos? ¿Dónde pagan los impuestos? cuando depende, volvemos con lo mismo, depende de la actividad. Si es conectado, si es conectado tiene que pagar en Estados Unidos impuestos, ¿sí? Como ya lo hablamos, si es una LLC la escala, si es una Corp 100%, eh, si hay ingresos fijos, eh, como dividendos, royalty, intereses, generalmente es el 30% porque no hay tratado. ¿Sí? Ok, y si no está conectada y solamente tiene que declarar y además no tiene tratado, ¿qué pasa ahí? ¿Queda en el aire? ¿Lo tienen que ver en su propio país? ¿Qué pasa en esos casos? Si no está si se determina que la actividad, después de un análisis detallado, no es conectada, ¿sí? Solamente declara a modo informativo y no paga impuestos acá. Ahora después, el dinero que gana y se lo lleva a su país, porque el trabajo lo hace desde su país, eso lo tienen que ver con un profesional de impuestos en su país. De su país. Exacto. Uh-huh. En Ok, Estados Unidos, conectada solamente es a modo informativo.
si se O sea, determina que la actividad es no claro, conectada. si se determina que no es conectada, tiene que declarar, por supuesto, eso ya lo sabemos, y ellos verán entonces cuando llegue su plata a su país, cómo son los impuestos en su país. Claro, exacto. Como afecta Perfecto. el ingreso del exterior en su país. Y bueno, y esto es importante, que de hecho es la siguiente pregunta. Hablando de lo mismo, si este empresario que tiene una empresa que no es conectada, que tiene ingresos, ¿cierto? Pero no registra estos ingresos en su país de residencia fiscal, que hablemos, imagínate, Bolivia, por ejemplo, un empresario boliviano. ¿Qué Sí. consecuencias puede tener? O sea, que el dinero quede como en el aire, porque claro, no está conectado, no paga impuestos en Estados Unidos, tampoco tiene un tratado de doble tributación, entonces no hay información entre los países y él tiene su dinero ahí en el aire, por ejemplo. ¿Qué consecuencias puede tener por Mm. no registrar estos ingresos en su país? Y eso tiene que verlo como un profesional en su país. Hay que ver las leyes de cada país. En Estados Unidos Ok, es no conectado, se determinó que es no conectado. Si el IRS hace una auditoría y realmente se tiene prueba de que no es conectado, se muestran las pruebas, que la ok, contabilidad, todo lo organizado, y si no es conectado, no es conectado. Ahora, si no lo declararon en su país, eso. Generalmente, la mayoría de los países, en la parte fiscal, tienen alguna institución fiscal que quieren recaudar, ¿no? Seguramente claro, algún problema van a tener, pero eso lo tienen que ver en su país. claro, o sea, ahí ya es el encargado del contador de cada país. Exacto. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a avanzar hacia el bloque 4. Vamos a hablar sobre algunos casos prácticos. Y el caso número 1 es un emprendedor chileno que vende servicios online desde Chile con una LLC. Bueno, vamos a volver a lo mismo, igual. ¿Dónde paga impuestos? Ahí ya para los que vayan entendiendo un poco, entendemos que típicamente sería no conectada, ¿cierto? Porque trabaja desde Chile, tiene servicios online. Eh, ¿Dónde va a pagar los impuestos? Yo diría que, bueno, va a tener que declarar en Estados Unidos y probablemente va a tener que pagar en Chile, ¿o no? Sí, exacto. Si realmente se evalúa que no hay conexión, ¿sí? Mm. Hay que evaluar todo, hay que evaluar desde dónde trabaja. Si hay algo que lo conecta, sí, tal vez usa, no sé, alguna plataforma acá en Estados Unidos que puede llegar a conectarlo, viene, viaja y viene a ver clientes acá en Estados Unidos, ya está conectado por lo que haga todo desde afuera, ¿sí? Por eso hay que ver bien, evaluar bien la actividad. Ustedes cuando vayan a crear la empresa tienen que contar detalladamente, mira, yo quiero hacer esto, mi actividad va a ser esta, pretendo hacer esto, pretendo dejar, no pretendo, no, todo desde acá, le vendo a Colombia, le vendo a Europa, yo hago todo desde acá, sí, pago algunas cosas en Estados Unidos para hacer, para proveedores, para hacer mi trabajo día a día, pero mi trabajo lo hago desde acá. Hay que evaluar bien, ustedes siempre tienen que Claro, a nosotros detallarnos bien la actividad para poder hacer un análisis riguroso para ver si es conectado o no. Por decir, le decimos que es no conectado porque nos dieron información incompleta, ¿sí? Pueden llegar a tener problemas. claro, y eso puede después variar en el tiempo. Una empresa que partió no conectada en sus inicios, después quizás mejoró sus servicios, cambió la oferta, etcétera. Podría eventualmente de un año a otro, de un año fiscal a otro, cambiar y pasar a Sí, ser conectada. sí, puede cambiar. Puede cambiar. Ya, Eso. perfecto. Bueno, el caso 2. Imaginemos Tener, un boliviano. es ¿Cómo? algo importante, perdón que te interrumpa. Tienen que tener en cuenta que a veces tienen actividades mixtas, ¿sí? Cuando hay actividades mixtas, si ven que una actividad es conectada y la otra no, ahí ya recomiendo abrir dos empresas diferentes. ¿Eh? Ya, No, perfecto. no, no sé. ¿Eh? Ok. Claro, para obtener los beneficios de una y la otra manejarla como debe ser. Pues claro. Exacto. Bueno, Ujú, el caso 2, un boliviano que usa una LLC para comprar afuera y vender en Bolivia. ¿Qué ujú. debe declarar? Este caso está muy bueno porque ha sido uno de los casos más típicos durante todo este 2025.
por el tema que existe hoy día en Bolivia, que no tienen acceso a dólares, el país está sin dólares y básicamente los bancos bolivianos, como BCP, Ganadero, etcétera, que son los más grandes, no tienen dólares y no pueden pagar afuera en dólares. Entonces, ¿qué ha pasado con todos los importadores de productos hacia Bolivia que no han podido pagarle a sus proveedores? Entonces, ¿qué han estado haciendo? Han estado constituyendo empresas en Estados Unidos. Esta empresa en Estados Unidos va básicamente a recibir un aporte de capital o un préstamo de los miembros hacia la compañía, y esta compañía lo que está haciendo es comprar insumos, cualquiera sea de industria, hablemos de la ganadería, por ejemplo, y agropecuaria, compra insumos para la ganadería. Los compra en Estados Unidos, Europa. Sí, Esta mercadería no toca a Estados Unidos, pero sí se hace la compra y la venta en el sentido de que compra al proveedor, correcto, y le vende a la compañía en Bolivia, a la SRL. Entonces se genera la compra y la venta, no pasa por Estados Unidos, o el producto, si es que es de Estados Unidos, va directo a la TAM, llega al puerto de Chile, porque ingresa por Arica hacia Bolivia. Eh, y básicamente muchos empresarios bolivianos hoy día están haciendo eso. Entonces, están generando empresas que efectivamente están teniendo flujo de compra y venta, pero es esa la figura. Entonces, para un boliviano que usa una LLC para comprar afuera y vender en Bolivia, ¿qué debe declarar? O sea, ¿qué pasa en esta figura? sí, mientras no tenga inventario en Estados Unidos, o sea, no sé si te recordás, ya hablamos anteriormente de inventarios, mientras no tenga inventario en Estados Unidos, esté todo por fuera, no van a pagar impuestos, sí. Hay que ver el tipo de figura de la LLC, si es partnership o single member, va a ser un formulario u otro. Pero es Claro, no conectado, así que tiene que reportar, tiene que declarar, tiene que reportar, pero no va a pagar impuestos. Pero sí es importante hacer las declaraciones en tiempo y forma, tienen que tener en claro, cuenta las fechas de vencimiento, si se necesita extensión, se pide extensión antes de la fecha, pero no van a pagar impuestos. Va a ser a modo informativo, tienen que igualmente llevar su contabilidad, y reportar a modo informativo, pero no van a pagar impuestos. Algo importante que muchas veces veo que tal vez tienen una actividad así que no es conectada, pero tienen creado una SICORP. ¿Sí? Ya claro. ahí es una SICORP, tienen que pagar impuestos y así más allá de la actividad. ¿Sí? Así Sí, que es porque importante. De una empresa es importante evaluar bien todo y no abrir porque sí, porque está de moda la SICORP, porque no, en el video fulano lo vi y dijo que la SICORP es mejor porque yo no declaro de manera individual, muchas veces escuché eso, pero en estos casos no conectados no conviene música. claro. Entonces, bueno, esa figura está hoy día muy, no es de moda, pero se ha estado ocupando mucho por la situación actual en Bolivia. Entonces, efectivamente se puede, pero hay que, por supuesto, hacerlo bien para que la figura funcione de esa forma de generar la compra y la venta y mandar la mercadería en este caso, a la TAM, a Bolivia. Y si se puede no pasar por Estados Unidos para no tener storage, bueno, ahí sería ese caso el ideal para los que no quieren estar conectados. Exacto. Bueno, caso 3, una LLC que nunca tuvo ingresos ni cuenta bancaria. ¿Qué pasa? Debe seguir para estar al día. Bueno, si la quieren mantener activa, va a tener que hacer la declaración, reporte anual y mantenerla el agente registrado y también la dirección. Exacto. Ujú. Sí, sí, sí. Eso es básicamente. O sea, mientras tú quieras mantener viva tu compañía, tienes que cumplir esas 4 obligaciones: dirección, agente registrado, taxes y annual report, dependiendo del estado, pero básicamente eso es. Sí. Eh, Perfecto. Bueno, vamos a pasar al bloque 5. Vamos a hablar de buenas prácticas. Y hablando de buenas prácticas, ¿qué errores contables son los más comunes en emprendedores latinos con LLC? Esta está buena, ¿eh? Porque hay muchos empresarios, emprendedores que saben muy poco de contabilidad y bueno, por eso también cometen muchos errores. Sí. Bueno, acá yo les voy a hablar tema contabilidad enfocada a los impuestos, ¿sí?
Porque hay distintos tipos de contabilidad, contabilidad enfocada a análisis financiero, ¿sí? Exacto. Este no sería el caso. Si acá yo me enfoco en la contabilidad enfocada en impuestos. Errores que vi, por ejemplo, una empresa logística, ¿sí? Que hace logística y empezó y tiene un camión y me mandan la contabilidad y me mandan cuánto le salió el camión o cuánto pagó por el camión. Y resulta que cuando yo les pido las pruebas, sí, bueno, pásame el título del camión, el camión está a nombre el dueño de la empresa es Juan y está a nombre de Pepe, ¿sí? No se puede deducir, ¿sí? No se puede capitalizar el camión, no se puede depreciar el camión porque no está a nombre el nombre de la empresa, ¿sí? Es importante que cuando compren no hacen, no, pero yo arreglé con mi amigo de palabra, él me escribió de que ahora, a partir de ahora es mi camión, o es el camión de la empresa y yo lo uso para la empresa. Yo te creo que lo usas para la empresa, pero no está a nombre de la empresa, ¿sí? No se puede capitalizar a nombre de la empresa, no se puede deducir a nombre de la empresa. En ese caso, tal vez antes de, mira, todavía yo no lo puedo tener al nombre de la empresa, pero lo estoy usando, tal vez ahí tenés que arreglar con tu amigo, algo como un alquiler, ¿sí? Para poder, porque vos realmente lo estás usando y estás pagando el uso de ese camión, más allá de que no está a nombre de la empresa, ¿sí? Vi mucho eso, que quieren poner activos que están en uso para la actividad de la empresa, pero no están a nombre de la empresa, ¿sí? Eh, También, bueno, es muy común deducir gastos que se hicieron en uso personal. Por ejemplo, eh, vi que tienen, no sé, tienen propiedades acá en Estados Unidos de alquiler, un ejemplo. ¿Sí? Tienen propiedades acá en Estados Unidos de alquiler y viajan para acá y se van a Disney, ¿sí? Y te pasan el gasto de viaje de Disney, ¿sí? Eso, por ejemplo, eso no tiene nada que ver con la actividad de la empresa. Se Claro. pueden comprar a sobras, arroz, o para quienes conocen más o menos la parte de acá, los lugares turísticos de compras, te Sí. pasan de ahí, ¿sí? Eso no está relacionado a la actividad de la empresa. Tal vez alquilaron un auto, yo mucho no sé de autos, pero puede haber un auto deportivo de esos. Tal vez vos, Octavio, sabes algún, no sé, un Ferrari, porque tuvieron ganas de manejar un Claro. Ferrari y lo alquilaron, ¿sí? Y le pasan el alquiler de renta de ese auto. Es un auto, ahí el IRS tiene una regla, ¿sí? De qué se puede usar y qué no, y deducciones exageradas, de valores exagerados que no es para la actividad de la empresa, no sirve. Sí, sí, por ejemplo, si viajas, alquilas un auto normal, ¿sí? Porque vas a ir a recorrer para ir a buscar propiedades para comprar, eso sí se puede deducir, ¿sí? Y Bueno, puede ser un auto cómodo, un auto de confort, puede ser perfectamente, yo creo, un auto confortable, de buena calidad, buena marca, pero no un auto súper deportivo, claramente. claro, no algo exagerado, es obvio. O Claro. bien, y dices, no, yo pagué mi seguro de salud por el viaje, ¿sí? Porque fui para allá y vi propiedades. No, el seguro de salud es algo personal, ¿sí? Eso no se puede decir. Claro. Así que siempre tienen que ver, revisar, no mezclar los gastos, ¿sí? Porque después llega a haber una auditoría y van a tener problemas, ¿no? La IRS con eso. Siempre guardar recibos, tener todo cuenta bancaria, eh, si es cash, anotarlo, en qué pagaste, tener un recibo, pedir un recibo, algo que sea realmente de la actividad de la empresa. Claro. Claro. Perfecto. Bueno, sí, en realidad esto da para largo, podemos hablar de muchos errores contables, como dice Solange, desde el punto de vista contable y desde el punto de vista financiero, que son las dos como visiones y cómo se puede tratar la contabilidad y la parte financiera de la empresa. Pero esos son errores comunes y también otro que mencionar, no mezclar tus gastos personales con los de la empresa porque va a perjudicar tu estado financiero, tus proyecciones también de flujo de caja, etcétera,
Y también, por supuesto, van a haber problemas en la contabilidad para Solange, porque no es para nada recomendable estarle sacando plata a la empresa como si fuera tu cajero personal. No, no, eso no tiene que ser así. Tienes que tener tu sueldo, si tienes ventas, tus comisiones de venta, o sea, todo ordenado como corresponde. Bueno, pasando a otra buena práctica, ¿cuándo recomendarías que un cliente contrate la asesoría contable continua con nosotros, con el equipo? ¿Cuándo Eh, debería ya hacer ese paso de no hacerlo solo? Si ven que ya tienen, que su contabilidad, tal vez empezaron con un Excel, por ejemplo, ¿no? Un Excel o algo chiquito, empezaron, ya se les va de las manos y no llegan a terminar a fin de mes. Si ven mes por mes que no llegan, ¿sí? No alcanzan a finalizar el mes de su contabilidad de ingresos y gastos, porque ya tienen muchas transacciones, ahí ya tienen que solicitar ayuda para que no llegue a fin de año y no tengan nada armado. ¿Sí? Porque una cosa es contratar un servicio a último momento de contabilidad, para hacer contabilidad de todo un año, a último momento, va a ser un fee, y otra mes por mes, con tiempo, es diferente, una vez antes de que sea la presentación de la declaración de impuestos. Claro, claro, porque la diferencia de ir mes por mes con nosotros es que nosotros te vamos a ir dando una visión de cómo está tu contabilidad y vamos a poder tener de forma anticipada el balance y el profit and loss. Si lo haces a último minuto en la tax season de enero a abril, y hay que revisar todo, en el fondo ya va a ser sobre lo que haya, no se va a poder en el fondo visualizar nada porque se está haciendo todo a último minuto. Entonces, esa es como la gran diferencia. Ujú. Y bueno, por supuesto, si ustedes llevan su contabilidad como corresponde durante todo el año, eso es lo mejor porque de esa forma nos pasan a nosotros la información, nosotros la verificamos, que nos haga sentido, que esté bien, y eso después lo que se ingresa a los reportes del IRS. Bueno, ¿qué documentos deben guardarse para estar protegidos ante el IRS? ¿Qué documentos son claves de guardar? Tickets, facturas, los sistemas bancarios, ¿sí? Em, cuando hay activos, la compra del activo, el boleto compra-venta, como una propiedad del hold statement, por ejemplo, eh, todo lo que sean pruebas necesarias para decir, mira, yo estoy deduciendo esto, si el IRS viene y dice, bueno, realmente es un gasto real, muéstramelo, y ustedes ya tienen todos los comprobantes. Claro, o sea, respaldar todo lo que uno está ingresando. Claro, puede ser en papel, puede ser, obviamente lo mejor es tener todo escaneado, todo virtual, ¿no? Pero los registros deben mantenerse lo más ordenado posible. Claro. ¿Y qué significa estar en cumplimiento contable total con una LLC? Eh, que bueno, que tienen toda su contabilidad, tienen todos los registros correspondientes, presentaron la declaración a tiempo, pagaron los impuestos en caso de que les dé a pagar impuestos, ¿sí? Todo presentado correctamente. O sea, básicamente tener los taxes, el reporte anual, eso sería un documento importante. ¿Mm? Sí, sí. Perfecto. Y bueno, para terminar, el último bloque de otras preguntas. Muchos emprendedores no llevan categorización de flujo de caja ni libros contables. ¿Qué les recomiendas? Que lo hagan ya. Bueno, sí, para impuestos, como les comenté, hay diferentes tipos de contabilidad, ¿sí? Para lo que es impuestos, sí, tener obviamente todo ordenado, los ingresos y gastos. Para la contabilidad financiera, sí, para tomar decisiones, los márgenes, etcétera, ya, bueno, ese es otro tipo de contabilidad que se lo pueden ver con un contador, ya sea de su país
o también contratar los servicios, sí, pero eso ya no es para impuestos, sí, pero para impuestos lo básico es ingresos, gastos, balances, si tienen activos, si tienen todo ordenado. Vale, perfecto. ¿Qué herramientas recomiendas usar para mantener la contabilidad organizada y cumplir con el IRS? Depende de los movimientos, si es una empresa que recién empieza, pues a un Excel básico, hay en línea un montón de opciones que tal vez son gratuitas cuando son pocos movimientos. Eh, acá se usa mucho generalmente QuickBooks y Xero, pero y QuickBooks tiene diferentes niveles. Sí. Depende de los movimientos que tenga, el presupuesto, si hay software de contabilidad que se dedica más a inventario, cuando el inventario es un poco más difícil, ¿sí? Ahí ya recomiendo un software pago, ¿sí? Más allá de la marca. Eh, Cuando no hay inventario, generalmente es más fácil, ¿sí? Cuando es real estate, por ejemplo, generalmente si tienen un administrador de propiedad, el administrador de propiedad generalmente cuando termina el año les pasa todo el reporte de ingresos y gastos de la propiedad. Con eso, con ese se puede trabajar más información que hayan pagado por fuera de lo que es la gestión del administrador de propiedad, armarse todo en un Excel, una planillita todo ordenado, y con eso es suficiente cuando ya tienen una propiedad o dos propiedades, cuando ya tienen muchas propiedades, lotes, diferentes tipos de actividades, una empresa ya más grande de real estate, ya ahí recomiendo ya llevar una cantidad para un software. Claro, o sea, yo lo que recomendaría sería primer año Excel, e igual es bueno porque así también aprenden a qué es lo que se tiene que hacer, cómo funciona. Nosotros tenemos plantillas en VIAP que les pasamos a nuestros clientes para que aprendan a llevar una planilla de Excel con su flujo. Al final es llevar el flujo de efectivo, o sea, categorizar cada ítem de la cartola bancaria, de todas las cartolas bancarias que tengan, de cada banco, si tienen dos, de los dos, si tienen tres, de los tres, y eso categorizarlo según una categoría que hay que armar. Esa categoría se crea y eso finalmente es lo que se utiliza para hacer los ingresos y los gastos. Eso básicamente. Luego el siguiente paso sería ya contratar un software como QuickBooks o Xero, o también por ahí también se utiliza Odoo, pero eso ya es un RP más personalizado. Y bueno, después también el tercer paso sería contratar la contabilidad mensual con nosotros y también eso nosotros lo llevamos en un software. Exacto. Eh, bueno, y última pregunta para ya terminar. Si empiezo a viajar a Estados Unidos y justificar los gastos como operativos del negocio, o sea, el boleto de avión, el hotel, eh, algunas comidas con clientes, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿La empresa pasa a ser considerada conectada? La actividad es la que define, sí, La sí, actividad. Ok, si te vas a con clientes acá, ya estás conectado. Ya está claro, conectado. claro, claro, toda la razón, porque si yo viajo y cuál es la justificación de ese viaje, no me voy a reunir con algunos clientes, ya, entonces ya estoy Claro, conectado. Y si viajo a visitar al banquero, a ver inversiones, bueno, ahí también evidentemente pasaría a estar conectado. sí, si dejas de vacaciones, aunque tengas algún servicio por acá desde tu país y solamente venís de vacaciones, no, obviamente eso no es tu amistad y tampoco es deducible. Obvio. Claro, o sea, no, ahí no. O sea, si tu negocio está totalmente fuera, no está conectado y se te ocurre ir a Miami a la playa, no puedes pasar esos gastos como gastos de la empresa. Claro, exacto. Ujú. Claro, pero si tu empresa efectivamente tiene relación porque tú tienes clientes en Estados Unidos o quizás te estás asesorando, tienes un coaching, tienes algo en el fondo que viajas frecuentemente o quieres hacer inversiones, entonces sí lo podrías pasar como gasto, pero estaríamos hablando que estaría conectada. Sí. Ujú. Perfecto, perfecto. Bueno, terminamos con las preguntas. Gracias por tu tiempo, Solange. Creo que ha sido una reunión que va a ser muy provechosa para las personas que lo vean, nuestros clientes que lo vean. Así que nada, te vuelvo a agradecer el tiempo.
Bueno, perfecto. Saludos a todos. Súper.